A ver, entonces estábamos nosotros tratando de terminar el formulario anterior. Me parece que es este. Recién se van conectando como que se han ido a alguna parte. Qué barbaridad. A tomar el cafecito, ingeniero. Nada, nada, eso ya tiene que tomar a las 7 de la mañana. 7:30. Y déjense de hacer así. Qué barbaridad, ¿no? Este me parece que es este o no es este. A ver. $155,800 es. Ya, este es. Espérenme un segundo. Ya. Entonces, este sí es. Ya hicimos lo relacionado con las ventas. Veamos los datos, veámoslos. Y podemos ir poniendo datos, no hay problema en eso. ¿Sí? Están los datos, ahora veamos lo referente a lo que son las compras. ¿Hasta dónde nos quedamos? Ya, nuevamente repito, depende de la empresa, ¿no? De todos estos rubros que tenga la empresa. Como es de la declaración del IVA, pero generalmente no son muchos los problemas, porque no puede estar la empresa siempre con estos inconvenientes, que el IVA por acá, que el IVA por devolución. Entonces no estarían manejando adecuadamente la empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa no puede tener muchas devoluciones, tanto en ventas como en compras. Sí, entonces, si decimos nosotros tenemos una empresa, compramos mercadería y estamos continuamente devolviendo, se ve que el proveedor no sirve, pues, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de proveedor.
¿cierto? Tenemos que cambiar de proveedor, porque el proveedor no sirve. ¿Qué le pasó a la Katy? Como le veo que está dormida ahí, ¿qué pasó? Le digo, se quedó dormida ahí. No, Inge. La única que prende la cámara y se queda dormida. Qué emocionante. Ingeniero, que yo soy chinita, pues no se me ven mis ojitos. Chinita. Peor cuando sonríe, Inge, ni se le ve. Ya está la Karina, ya está la Karina. Entonces, por ejemplo, en esto que dice pagos grabados, tarifa diferente de cero, sin derecho a crédito tributario, como les decía, ¿no? Tal vez algún almuerzo por ahí, que les ofrezca algún obsequio que tengan que comprar y regalar, puede ser eso. Pero no se da con mucha frecuencia, muy raro, pues muy raro. Pero si tienen, van a poner. La otra que dice, importaciones de servicios y derechos grabados con tarifa cero. Entonces eso también, importar servicios. El servicio es intangible. Un asesoramiento del exterior, etcétera. O cuando se le manda a un empleado que se capacite. Sí. También o traer a alguna persona de afuera para que se capacite, que capacite al personal de la empresa. Ese es servicios importados. Importaciones de servicios. O mandar al personal o a alguien del personal a que se capacite en el exterior. Muy poco hacen las empresas. Sí, los que se van siempre, ¿cuáles son? Los propietarios, los dueños. Ellos generalmente dicen, me voy a la feria a Europa, me voy a esto, dicen, ¿cómo? Me voy a la feria en México para promocionar los productos. Se va. Ahí tal vez vaya con algún empleado, a eso se refiere esto, porque es un servicio, pero que se va a recibir afuera, pero que tiene que pagar, ¿no? Eso es como importar el servicio. A ver, ¿qué viene aquí también? Veamos en los datos. Ya, entonces tiene aquí importaciones de bienes, excluye activos fijos grabados con tarifa diferente de cero. Lo que es alguna cosa que ha importado, algún activo que ha importado la empresa. ¿Sí? Algún activo que ha importado puede ser tal vez si es que es algún tipo de maquinaria, si es que es algún tipo de equipo. Se importan, pueden importar. En lugar de buscar en el mercado local, pueden importar. Ya, entonces este valor que tenemos aquí es de 5,800. Aquí dice importaciones de activos fijos grabados, tarifa diferente de cero. Aquí tiene. Este valor de aquí que es de 5,800. Entonces va a ser el mismo valor aquí, los 5,800. Y ya establecido el precio FOB de dicho activo, hay que pagar igual. Las importaciones pagan IVA, ¿no? Las importaciones pagan IVA. Entonces sacamos el IVA de los 5,800. Ya, pero alguien, ¿cuánto es? Pues den sacando alguna cosa. Asimismo, de microeconomía no dan, un solo dato no dan. Parece que hago yo el ejercicio y están durmiendo toditos. 696. 696. Nada, no colaboran en nada. Y ahí va generado por la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa para el ajuste positivo al crédito. Y va a generar una diferencia de adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa
ajuste en negativo al crédito. Entonces aquí pondríamos nosotros, si es que es positivo, aquí sumamos, si es que es negativo, restamos. Importaciones de bienes incluye activos fijos grabados con tarifa cero. ¿Qué es lo que puede traer la empresa del exterior, no? Algunos bienes que son exonerados de impuestos y que requiere para su actividad. Es para su actividad. No es personal, es para su actividad. Puede ser que exista algunos activos, ¿no? Como es algunos bienes que tengan eso. Adquisiciones y pagos excluye activos fijos grabados con tarifas cero. Entonces aquí determinados, puede ser determinados bienes o determinados bienes que se compre y que tengan tarifa cero. Tarifa cero. Entonces todo, como les digo, depende de lo que determine la empresa en cuanto tiene relación a su actividad que realiza. Adquisiciones y pagos incluye activos fijos grabados tarifa cero. Entonces, alguno de estos tal vez, no sé, como empresa, generalmente las empresas muy poco en lo que tiene relación con su... Parte de eso, ¿no? Por ejemplo, en la parte comercial se vería un poco más. Porque hay productos en los cuales, de estos productos que comercializan, tiene tarifa cero, como es el caso de las medicinas. ¿Qué se pondría aquí a un valor? Dice grabados tarifa cero. A ver, en la 505 es la que estaba, ¿no? A ver, ¿cómo tenemos aquí? Ah, no, es que estamos poniendo mal. Dice importaciones de bienes. Excluye activos fijos grabados, tarifa diferente de cero. Estamos utilizando mal el casillero. Porque aquí dices activos fijos grabados con tarifa diferente de cero. Dice excluye activos fijos. Es esta de acá arriba. Importaciones de bienes excluye activos fijos grabados, tarifa diferente de cero. Aquí es los 5.800. Hay que leerle bien en lo que respecta al rubro respectivo para no equivocarse, ¿no? Es aquí. Porque dice excluye activos fijos. Entonces teníamos nosotros los 5.800, el IVA que es 696. Ya. Y poniendo bien, ¿no? Lo demás, ¿cómo es así? Importaciones de bienes incluye activos fijos grabados con tarifa cero. Alguno que pueda darse. Entonces sería de esto, por ejemplo, algún tipo de estos establecimientos que son importadores directos, dice, ¿cuál de ellos? Porque generalmente son con impuestos, son como es grabados y
Alguno de estos importaciones, adquisiciones y pagos incluye activos fijos grabados con tarifa cero. No tendría mucho, ¿no? Que incluso aquí está puesto, adquisiciones locales de activos fijos grabados tarifa cero, grabados tarifa diferente de cero, dice, con derecho a crédito tributario. Pero es adquisiciones de activos fijos. Porque acá tampoco está el que tenemos aquí abajo, adquisiciones y pagos incluye activos fijos grabados con tarifa cero. Entonces, estos tampoco es lo que en la parte de esto con tarifa cero, sí, no da derecho a crédito tributario tampoco. Aquí pongamos algún valor referente a esto. Puede comprarse hacerse alguna adquisición, algún pago que no incluya, o que tenga tarifa cero. Por ejemplo, si es que puede ser el caso de luz agua, pongamos aquí 1,200. Pero eso sí tiene derecho a crédito tributario. Algún tipo de pago que sea. Con tarifa cero. Ya. Entonces pongamos en el ejercicio que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esto? Adquisiciones y pagos. Incluye activos fijos. Grabados tarifa cero. Ya, 1,200. Esto también ponemos acá, ¿no? En el valor neto, 1,200. Y como ven acá no tiene nada, no tiene esto de lo que tiene relación al IVA con tarifa cero, entonces no va a generar ningún valor de IVA. Dice aquí adquisiciones no objeto de IVA, total de adquisiciones y pago. Entonces sumamos aquí. Entonces vamos a sumar el 509, el 519 y el 529. Todo terminado en 9. Ya, entonces sumen el 509. Todos estos, ¿cuánto da? Sumen. A ver, Danixa, ¿cuánto da? Si anda por ahí o ya se nos fue. Inge, estoy haciendo, es que estoy en el celular conectada, no puedo utilizar la calca. Sale 12.139,20. ¿Cómo va a salir 12,000? Pues si el primero tengo 90,560. Perdón, dije, me equivoqué de columna.
A mí me sale 103.960. 103.960. ¿Alguna otra persona? 105. A mí me sale 160. igual 105.160. Ya, ese sí, 105.160. Sumarán bonito, ¿no? No se irán a equivocar. Ya. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros aquí el valor neto? Solo es suma. Cuidado, vayan a creer que esto y de aquí es el IVA, de acá. No, es que aquí tenemos este valor que está sin IVA. Este valor que está sin IVA aquí. ¿Sí? Es que hemos hecho una adquisición, hemos hecho con tarifa cero, eso es todo, que no genera el IVA. Estos valores no tienen relación porque puede decir aquí, el valor neto, calculo el IVA, tiene que darme la suma de acá. No, porque hay unos que están grabados hasta aquí y otros que no están grabados. Entonces no se toma en cuenta los que no están grabados con tarifa del IVA del 12%. Y entonces suben el valor neto. Y que va a ir en la casilla 519. Y en el otro me das 102.360. ¿Cómo es eso? 102.360, número de teléfono, ¿qué es eso? 102.000. Ah, ya. 102.000. 102.360. Cuando se dicta hay que dictar, a ver, ¿sí? Todavía están estudiando. Para copiar y se trata de números. Así hay como dijo Katy, así se debe dictar. ¿Cuánto te salió? Entonces no tiene que decir 102.000, sino tiene que decir 112.60. Así. Para que aprendan, verán, si el profesor me enseñó, por lo menos aprendan, pues aprendan. Cuando se trata de materias en las cuales intervengan números. Sí, entonces dice, a ver, ¿cuánto te salió en la transacción en contabilidad? ¿Cuánto te salió a caja? Entonces no le digan el valor así, 102.360, sí, o 105.160, no. 105.160. Listo. Usted supone que ese es el valor, ¿no? Tiene que ir unido. ¿Sí? Para que puedan dictarse así. Ya, entonces, pero ya cuando tienen que decir cuál es el valor, tienen que leer el número, ¿no? Entonces vamos al impuesto. Entonces sumamos nosotros este impuesto generado por el IVA en las adquisiciones y pagos del periodo que se declara. ¿Sí? $12.139.20. Ya, entonces aquí tenemos 12.139.20. Entonces aquí tampoco esto, ¿no? Estos son valores que si tienen, no tiene mucho sentido el llenar, porque incluso aquí no tiene ni valor neto que dice notas de crédito tarifa diferente cero por compensación para el próximo mes. Querían aquí estas dos notas de crédito. ¿Sí? Y que no están en la parte de esto, sí. Simplemente aquí ya les dije, aquí hace referencia, ¿no? Entonces, una nota de crédito que está establecido, pero que va a ser compensado en el próximo mes, en el siguiente mes, al que se está haciendo la declaración. Adquisiciones no objeto de IVA, tampoco. Adquisiciones exentas del pago del IVA. Entonces hay que revisar todo lo concerniente. Un documento estaba relacionado en cuanto tiene que ver del IVA, ¿no? En la parte de algunas exoneraciones que se tiene, pero ese es un listado también grande. ¿Qué se saca? Notas de crédito
con tarifa cero, tal vez exista alguna. Para compensar, por eso dice, para compensar el próximo mes. Notas de crédito, tarifa diferente de cero para compensar el próximo mes. ¿Sí? Tarifa cero no tiene acá. La única que podría tener es de esta de aquí. La que es de notas de crédito, tarifa diferente de cero para compensar el próximo mes. Esa sí tiene IVA. Las notas de crédito generalmente son las devoluciones. Y hemos visto la devolución que tiene IVA. La devolución tiene IVA. Entonces aquí viene el valor solo neto de la devolución y aquí vendría el valor del IVA. Si es que tuviese. ¿Sí? Luego viene aquí el factor de proporcionalidad del crédito tributario aplicado en este periodo, de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad. Entonces generalmente ponemos de aquí en relación a nuestra contabilidad. ¿Cuánto es el IVA por los pagos, por las adquisiciones y pagos? Este valor de aquí, la 529. Entonces sería 12.139,20. Total de comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos. Pongamos unos 30, unos 35 pongamos. O 45 ya. 45. Total liquidaciones de compras emitidas por pagos de tarifa cero por reembolsos en relación de dependencia que no tenemos. Y vamos a nuestro impuesto causado. Como ven, ve acá abajo no tiene, generalmente no tiene nada. Por eso, ¿en qué momento del impuesto causado? La 499 que es relación a las ventas 400, ¿cuánto era que les dije? 499. ¿Sí? Y dice acá, ya para establecer el resumen impositivo, impuesto causado, la 499 menos la 564, vean, la que tenemos aquí. 499 que tenemos acá arriba. ¿Qué se refiere a las ventas? ¿Sí? 499 menos la 500, a ver, menos, ¿dónde estaba? Menos la 564. Entonces, es decir, que vamos a restar 18.376. 18.376 que está en la 499, vamos a restar la que está en la 564. Menos 12.139,20. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? 6.436,80. ¿No es 6.200? 6.236,80. A ver, restarán bien, por favor. ¿Sí? Es 6.236,80. 80. Ya. Entonces están los 601. La diferencia, por eso está aquí. Impuesto causado. Caso contrario, si es que el IVA, como ya sabemos, el IVA por compras es mayor que el IVA por ventas, va en la 602 como crédito tributario para este periodo. Aquí va. Igualmente se hace la diferencia. No se le pone con negativo, sino se pone en este casillero crédito tributario aplicado en este periodo. ¿Qué valor se pone? El valor restado
del IVA por ventas menos el IVA por compras, siempre y cuando el IVA por compras sea mayor que el IVA por ventas. ¿Sí? Entonces ese valor ponemos aquí, que al restarle nos va a dar con negativo, pero ponemos como crédito tributario. En la 602, como no tenemos crédito tributario en este periodo porque el impuesto, existe el impuesto causado que es positivo, entonces aquí no ponemos nada. Ya. Compensaciones del IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas, ley de solidaridad, retribución de crédito tributario. Entonces en esta tampoco tenemos, porque no hemos ido a vender en estas zonas, ¿no? Para que sea retribuido el IVA. Restitución del IVA no tenemos dentro de eso. Y pasamos acá. A la 605. Entonces dice aquí saldo de crédito tributario. Sería menos el saldo del crédito tributario. ¿Sí? Entonces aquí dice por adquisiciones e importaciones. Entonces vamos a poner nosotros aquí un saldo del crédito tributario por adquisiciones e importaciones del periodo anterior. Del mes anterior vamos a poner un pequeño valor. Es decir, que la declaración anterior a esta, la antipenúltima, la penúltima declaración, la anterior a esta declaración, hemos tenido un saldo, un crédito tributario. ¿Sí? ¿Sí está claro o no está claro? Entonces pongamos aquí, ¿no es cierto? Saldo crédito tributario del mes anterior por adquisiciones e importaciones. Ya. Entonces, la declaración anterior a la que estamos haciendo ha salido con crédito tributario. A eso es lo que se refiere. Entonces pongamos bien el rubro, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Saldo de crédito, saldo crédito tributario del mes anterior. Mes anterior. Por adquisiciones e importaciones. Entonces pongamos aquí un valor para no hacernos mucho lío en cuanto. Pongamos unos 510, pongamos, ¿ya? Eso nos ha salido. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros este valor. Se supone que en la declaración anterior este valor está en la línea de las 615. Sí, saldo de crédito tributario por adquisiciones e importaciones, este valor acá. Entonces, cogemos de la declaración anterior y ponemos acá. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este saldo del mes anterior de 510 que le hemos puesto. También tiene por retenciones en la fuente que le hayan efectuado, pero del mes anterior. ¿Por qué? Porque compensación del IVA por ventas efectuadas en las zonas, estas zonas afectadas. Ahí ponemos aquí el valor que sea respectivo. Pero no tenemos, solo tenemos que nos dio la declaración anterior un crédito tributario. De la declaración no hemos pagado impuestos porque nos dio un crédito tributario de 510. Ponemos este valor, como les digo, que en la declaración anterior
va a estar en el casillero 615. Por eso dice aquí, traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior. Estos 510. ¿Qué más tenemos acá? Retenciones en la fuente de IVA que le hayan sido efectuadas en este periodo. Veamos las retenciones. Si es que tenemos aquí. Retenciones en la fuente del IVA que le han sido efectuadas en este periodo. 620. Entonces colocamos aquí donde están las retenciones. 620. Entonces aquí ajusta el IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas en medio electrónico. Ajuste por IVA, por el IVA devuelto e IVA rechazado por conceptos de devoluciones de IVA, ajuste IVA, proceso de control y otro de adquisición e importaciones imputables. ¿Sí? Pero aquí es lo que se hace el ajuste, porque este ajuste se hace porque no ha sido efectuado correctamente anteriormente. No ha constado en otro casillero anterior esta devolución. Ajuste por el IVA devuelto, IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros por concepto de retenciones en la fuente de IVA. ¿Sí? Entonces, a lo que se refiere aquí por concepto de retenciones, tal vez alguien retuvo el IVA, pero no hizo la respectiva entrega, alguna parte del IVA, algún porcentaje del IVA hizo una retención y esa otra empresa no entregó. Entonces aquí tiene que hacerse el ajuste respectivo. Ya, entonces aquí viene el saldo del crédito tributario. Como no tenemos aquí crédito tributario, no tenemos crédito tributario. Porque tendríamos que tener aquí un valor, ¿sí? O el momento que nosotros tenemos el impuesto causado menos este crédito tributario por adquisiciones e importaciones y menos las retenciones en la fuente, verán que se resta. Esto que dice aquí está clarito, menos saldo de crédito tributario. Por adquisiciones e importaciones 510 y la otra que tenemos menos retenciones en la fuente del IVA que le han sido efectuadas en este periodo, 620. Entonces acá viene este rubro que dice saldo del crédito tributario para el próximo mes, en las 615, siempre y cuando le dé crédito tributario, pero aquí ¿qué tenemos? 6,236,80. Sí, menos 510, menos 520, menos 620, no nos va a dar crédito tributario. ¿Por qué? Porque tengo yo aquí este impuesto, salvo el caso de que este dato por adquisiciones e importaciones, saldo de crédito tributario del mes anterior, por adquisiciones e importaciones y el otro, las retenciones en la fuente del IVA que le han afectado en este periodo, estos dos sumados sean mayor al impuesto causado. Entonces ahí saldría un valor negativo que le ponemos acá, no con menos, ¿no? Sino que le trasladamos acá como saldo de crédito tributario por adquisiciones de importación. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si no tenemos impuesto causado, tenemos crédito tributario, sumaríamos este crédito tributario más de esta retención, más de este saldo del mes anterior y más de esta retención. Y tendríamos sumado este crédito tributario. Pero ya vemos que no tenemos en este caso. No tenemos nosotros. ¿Sí? Porque esos dos valores que están puestos aquí no superan el impuesto causado. El crédito tributario del mes anterior por adquisiciones e importaciones y las retenciones del IVA que han sido efectuadas en este periodo no son mayores que el IVA del impuesto causado. Son mucho menores. Entonces no tenemos nada en el 615. ¿Sí? Entonces dice por adquisiciones e importaciones, por retenciones en la fuente del IVA que ya han sido efectuadas, por compensaciones del IVA efectuadas en zonas afectadas. Si es que hubiese, se pone aquí. Y determinando este saldo tributario a qué corresponde.
a cualquiera de estas anteriores. Entonces, como no tenemos total aquí nosotros el subtotal a pagar en las 620. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros la 601, que es el impuesto causado, menos todo esto. Y tendríamos, si tenemos esto a favor, tendríamos que sumarlo. ¿Sí? Las 610, las 611, las 612, tendríamos que sumar estos ajustes. Como no tenemos, entonces simplemente lo que hacemos es, en las 600, el subtotal a pagar. Restamos el impuesto causado, 6,236,80, menos el saldo crédito tributario del periodo anterior, que es 510, y menos la retención en la fuente del IVA que han sido efectuadas en este periodo, menos los 620. ¿Sí? Ese valor. Porque estos ajustes no tenemos. Es muy raro que se ocurran estos ajustes. ¿Y a cuánto da eso? 6,236,80. Menos, no se olvidarán que aquí dice menos. Menos 510 y menos 620. Menos 562 me da a mí. ¿Cómo le va a dar menos si arriba tiene 6,236,80? Pues? Sale negativo, pues. A ver, 6,236,80. Menos 510 y menos 620. ¿Por dónde le sale negativo? Me sale a mí 5,106,80. Katy, este valor de aquí dice, vea, aquí, 601, ¿cuánto tienen las 601? 6,236,80, menos, dice, menos las 605, menos 605, y menos las 609, menos las 609. Entonces, ¿qué tiene que restar? Las 601 menos estos dos valores de aquí, 6,236,80, menos 510 y menos 620. Ahí están compensando el IVA. Entonces eso da 5,106,80. ¿Sí estamos bien ahí o no? Ingeniero, ya me salió ese valor. Sí, Inge. Es que tienen que ver, porque incluso el formulario tiene aquí consignas, ¿verdad? Sí, y aquí dice menos saldo de crédito tributario por cualquiera de estas cosas. ¿Sí? Y ahora vienen los ajustes, aquí dice más, vea, los ajustes más. Esto se sumaría, porque esto es ajuste que le hicieron, pero que no pusieron, o no le registraron con el documento respectivo. Entonces, eso le ponen el ajuste que se ha hecho, porque no, en la declaración anterior no haber estado ese ajuste, o en la actual también. Y acá dice también, vea, igual al saldo del crédito tributario. Si es que tuviese el cero saldo crédito tributario. Entonces tiene que el impuesto causado restar aquí estos valores, y si estos dos valores son mayores, tendríamos crédito tributario en las 615. Pero no tenemos. Y acá dice IVA presuntivo de salas de juego de azar, que tampoco tenemos. Entonces el total del impuesto a pagar por prescripción es 5,106,80. Ya, entonces aquí, ¿no? Estos por presunción, los mismos 5,106,80.
Ya, entonces dice aquí, impuesto a la salida de divisas efectuadas de devolución a exportadores habituales de bienes. Pero solo esto, ¿a quién es esta devolución? A los exportadores. A los exportadores. ¿Sí? Como no se es exportador, entonces no se pone nada. Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior del Ecuador respecto al total de las exportaciones netas de bienes. No somos exportadores, entonces no podemos nada. Y aquí ponemos los valores, si es que es del caso, las retenciones respectivas. ¿Sí? Retención del 10, retención del 20, retención del 30. Esto es del IVA. Retención del 50, retención del 70. Si es que tú ves, porque aquí también lo que está es desglosado. Desglosado porque acá también tenemos nosotros una retención en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en periodo, en este periodo. ¿Sí? Como no tenemos, entonces el total del impuesto a pagar es el que está en la 699. ¿Qué sería 5.106? 5.106,80. Ya tenemos igual la tablita esa de las retenciones que teníamos del IVA. Que eso ya habíamos visto nosotros. ¿Sí? O se olvidaron o no se acuerdan. ¿Se olvidaron o no? No, ¿No qué? no nos olvidamos. A ver, ¿de qué se trataba? A ver, Danisa, ¿de qué se trataba? Se trataba de las retenciones que hacían las entidades autorizadas, por ejemplo, el sector público. ¿A quiénes? El sector público retiene a las empresas, a personas naturales. ¿Y a qué más era? Bueno, por ahí medio que se... Ya. Entonces, con total consolidado del impuesto al valor agregado va a ser el mismo, ¿no? Este mismo de aquí. Porque no tenemos ninguna de estas retenciones de referencia, porque aquí dice, la 699 más la 801. Como aquí nosotros tenemos únicamente, a ver, dice aquí total impuesto por retención. Esta no va. Esto es por retención. Acá es lo que va. ¿Sí? Entonces va acá las 5.106,80. 5.106,80. Porque esto solo de las retenciones del 10, 20, 30, aquí estas de aquí. 5.106,80. Y aquí vienen estas sanciones, ¿no? De la imputación al pago para declaraciones sustitutivas. Si ha tenido declaraciones sustitutivas mal hechas, vuelve a hacer o se olvidó de hacer en ese mes o en ese periodo, tiene que volver a realizarlas, ¿no? Si es que tiene alguna multa en cuanto a esto. Como esto es automático de hacer cada mes, muy raro es de que no haga la empresa. Entonces esto igual se sumaría en cambios. Se sumaría estos valores aquí, pero como no tiene, entonces no hay ningún problema.
Se sumaría estos valores de aquí. Ya, entonces tenemos, luego dice total del impuesto a pagar. Y tendríamos aquí nosotros, ¿no? Este de aquí. Pasaríamos el valor. El mismo valor, 5,106,80. Esto alguna multa por una declaración mal hecha, le tocó repetir o porque se olvidó de hacer la declaración, cobran una multa. Hasta el gobierno coma. ¿Ya? Aquí tiene, si es que tiene intereses por mora, si es que tiene multas, pondrá aquí y sumará. Si no, directamente pasa total pagado, ya una vez que ha pagado 5,106,80. Entonces, generalmente esos son los rubros más fundamentales que tenemos aquí. Las otras están en relación al tipo de empresa. Al tipo de empresa, pero que todo se tiene que declarar, todo se tiene que declarar. Esto es en cuanto tiene relación al IVA, que no sería más, ¿no? Aquí no vamos nosotros a poner algún determinadas cuentas porque no ameritan. Tendríamos que poner igual unos datos que ha habido, que no se ha hecho la respectiva en esta cuestión de los ajustes. Entonces, que la empresa ha efectuado, dice aquí, ajuste del IVA devuelto o descontado por adquisiciones afectadas por medio electrónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha utilizado esto? Lo que se llama se llama el comercio electrónico, que hizo una compra por internet, ya. Entonces, como no se ha registrado eso, entonces pone acá el IVA. Hace este ajuste. Ajuste por IVA devuelto, dice, aquí son devueltos. Sí hizo, pero no está registrado, entonces le devuelven. Y usted pagó ese IVA. Son este tipo de ajustes que se establece que son muy raros, ¿no? Que se presente. Entonces, esto es lo que tendríamos nosotros, lo concerniente al valor agregado, al impuesto. Ya es que quieren, pueden ustedes poner y llenar los datos aquí, pero siempre y cuando ustedes determinan. Todas estas de aquí, ventas, de que dice ventas, aquí pueden ir en cada uno de estos casilleros. Sí. Pero ven unos que tienen aquí que no tienen la parte del IVA. Dentro de eso, entonces solo quedaría máximo hasta el valor neto. Los otros sí tienen IVA. Estos de acá. Pero como les digo aquí, solo las ventas locales, el IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito, puede darse algo de eso. ¿Sí? Como no puede, generalmente no se establece eso. Aquí las ventas finalmente es esta. Esa es la que manda. Sí, porque las exportaciones, oigan bien, ¿no? Exportaciones de bienes. Sí, no tiene IVA. Las exportaciones no tiene IVA al rato que exporta. Sí, pero la importación sí tiene IVA al rato que ingresa. Ya aquí la mercadería hace su declaración de la importación, paga los aranceles y sobre eso es el IVA. Cuando exporta, usted sabe, es el documento de la exportación. Sí, igualmente los aranceles que sean respectivos, pero no paga IVA en la exportación. Sí. ¿Qué le pasa a la Katy que está hecho una fiesta ahí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya depende del tipo de empresa, ¿no? Para tener algunos rubros de esos. Entonces, si somos exportadores, aquí pondríamos nosotros las exportaciones.
Pero las exportaciones no tienen IVA, oirán. Sí, pero tenemos que poner porque es referente que al crédito tributario que se establece. Si somos importadores, sí, entonces tendríamos aquí, nosotros creo que había una importación por aquí. Importaciones de servicios, dice, importaciones de bienes, excluye activos fijos grabados con tarifa cero. Pero tiene que haber una que incluye importaciones de bienes aquí. Importaciones. Incluye, sí, esta importaciones incluye también activos fijos grabados con tarifa cero. Pero otras es diferente de cero. Adquisiciones locales. Aquí está. Esta también, no, esta es diferente de cero. Aquí está. Importaciones de bienes excluye activos fijos grabados con tarifa diferente de cero. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas importaciones es para los importadores. Valga la redundancia. Entonces está dentro, si es que el negocio es de una concesionaria de vehículos que importan directamente los vehículos, entonces estaría ese rubro acá, ¿ve? Aquí estaría. No estaría aquí al comienzo. Entonces estaría aquí dentro de estos importaciones de bienes, excluye activos fijos grabados con tarifa diferente del ser. A ver, si importa vehículos, ¿el vehículo qué es? Para el importador. ¿Qué es? ¿Un activo fijo o mercadería? Mercadería. Es mercadería. Mercadería. Hay activos fijos que son mercaderías. Una empresa que fabrica muebles, los muebles son activos fijos, pero para esa empresa que fabrica y vende muebles, los muebles son mercadería. Igual los vehículos. Igual los equipos, igual los equipos que tienen. Es mercadería para eso. Entonces hay que determinarlo dentro de lo que está establecido, ¿no? Porque dicen que ven ahí en la empresa, dice, es una concesionaria de vehículos. Entonces dice, no, el activo fijo es el vehículo, el activo fijo es un vehículo. Sí, pero para este caso, para esta empresa, que es con la concesionaria de vehículos, los vehículos es mercadería, es mercadería. A pesar de que es un activo fijo, es mercadería para eso. Entonces no hay que confundirse, ¿no? No hay que confundirse. Los teléfonos son también activos fijos, pero las empresas que venden teléfonos, esos teléfonos para ellos son mercadería. Inge, disculpe. Dígame. En el caso de los patios de carros, las empresas que compran y venden autos usados, ¿también pagarían IVA o no? No Porque pagan, es ellos no actividad pagan. Eso económica. le digo, eso no, de lo que yo sé no se paga IVA, pues. Porque usted tiene su vehículo, ¿no es cierto? Usted tiene su vehículo. Le vende a alguno de esos, le compra, no le compra con IVA. Igual vende, pero no vende con IVA. Así es lo que yo he sabido de esto. Porque ya son usados. Lo que sucede es que han perdido valor por el tiempo y por el uso, están depreciados. ¿Sí? Igual cuando se hace la promesa en individual, ¿no? La promesa de compra y venta de un vehículo. Vamos, nosotros podemos venderle en estos patios de vehículos o podemos venderle a una persona en particular. Entonces nuestro vehículo dice, bueno, nuestro vehículo ya tiene 5 años, vendámosle. Nos costó 40,000. ¿Cuánto están dando? Le dicen la mitad. Bueno, vendamos. Peor es nada. ¿Sí? Entonces se llena un documento como es que venden ahí, ¿no? Hay un documento como es este. Bueno, es un documento que dice compra y venta, vehículos. Entonces llena ese documento. ¿Sí? Tanto la persona que va a vender como la persona que va a comprar. Y ponen un precio. Ya, supongamos que sea $18,000. Listo.
ese documento no está con IVA, no tiene IVA. Por eso le digo que esta parte de los carros usados no tienen IVA en las concesionarias. Entonces ese documento igual el que tiene este negocio, estos patios de vehículos, igual hace el mismo tratamiento. Se compra, creo que es en las librerías que venden estos contratos, dice contrato de venta se llama. Entonces dice yo, Katy Fructuoso, ¿sí? Propietaria del vehículo, ni sé cuánto, extiendo mi promesa de venta a la Karina. Ya. Por tal valor, pero no incluye el IVA. Ese documento se lleva a una notaría. ¿Para qué? Quede notariado, ahí hacen el escrito notariado, en el cual se hace la cesión, se llama así, cesión de propiedad, cesión de la venta. Si el vehículo que estaba a nombre de Katy ahora va a estar a nombre de Karina. Y tiene que hacerse en la notaría. Ahí se registra ese documento. Con ese contrato de venta. Sí. Entonces, una vez efectuado, es lo que luego el otro trámite que se hace es el traspaso que se llama. Entonces, la persona que compró tiene que ir con esos documentos de la notaría ya firmados, todo, tanto el vendedor como el comprador y el notario respectivo que da veracidad a este acto, tiene que irse al SRI para hacer el traspaso de dominio que se llama. Entonces, con esa notaría ya queda a nombre, ¿quién? El que compró, ¿no? Entonces, en este caso, el que compró Karina, tiene que ir a hacer el traspaso. Lleva igual la copia de la vendedora, de la propietaria anterior del vehículo. Entonces, en el SRI dice, ah, bueno, esto, y le cobran ¿cuánto es? El 1%. De ese valor que está puesto y que establecieron en la negociación. Entonces, ¿cuánto es del 1% de 18,000? Que le ha vendido a 18, ¿cuánto es del 1%? 180, ¿no? 180. Ya, eso es lo que tiene que pagar para hacer el traspaso de dominio. Entonces, una vez que se hace el traspaso de dominio, el SRI manda la información a los demás estamentos. Manda a la agencia de tránsito, manda al municipio y manda todo. ¿Sí? Y eso no hay que olvidarse, porque si no, tiene que exigir. La persona que vende tiene que exigir a la que compra que haga ese trámite. Entonces le dice, verán, a ver, hagamos el papel el comprobante de venta. Ya. Entonces con eso mañana nos vemos en la notaría, lleve su cédula, lleve su foto y listo. Sí, mañana nos vemos en la notaría y con el cheque respectivo o con la transferencia respectiva. Listo. Entonces le exige que haga eso, en la notaría y también le exige que haga el traspaso de dominio en el servicio de rentas internas. ¿No ve que si ocurre algo con el carro que usted vendió, entonces usted se libera de toda responsabilidad? Ya con lo que está notariado se libera de toda responsabilidad. Sí, entonces eso es obligatorio. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta sobre este documento? ¿Cómo le digo? Hay que ver, No, hay que que sí ver está el claro. listado. Hay que ver el listado de los productos, de los artículos que tienen IVA y otros que no tienen IVA, en cuanto a lo que es la negociación respectiva de cada uno de ellos. Sí, y a lo que se dedica la empresa, ¿no? A lo que se dedica la empresa. Por ejemplo, si es un restaurante, la comida del restaurante tiene IVA, ¿verdad? Los productos que compra para elaborar los alimentos, el restaurante, algunos de ellos no deben tener IVA, pero el rato por ejemplo, la carne no tiene IVA, pero el rato de que en el restaurante tiene que vender los diferentes platos, ¿no? Ahí sí cobran IVA, es procesado. Entonces nosotros cuando vamos al restaurante también nos cobran.
Nos cobran el IVA. Es el IVA en este caso de esta empresa de servicios. Entonces ahí para que el propietario no diga el del restaurante, ¿no? Como es el IVA muy raro será que sea para ciertos productos pueden tener IVA para elaborar los alimentos, pero algunos no tienen. Por ejemplo, el arroz no tiene. ¿Sí? La carne no tiene, la leche no tiene, el pan no tiene. ¿Sí? Pero ya el momento en que viene a vender el producto, el plato de comida, ese plato de comida tiene IVA, porque fue procesado. ¿Sí? Entonces ahí pide usted en el restaurante lo que le gusta, ¿no? Lo que le gusta, puede pedir un chaulafán, puede pedir un bistec, puede pedir un apanado, lo que sea. ¿Sí? Entonces eso paga con IVA. Entonces no puede decir el empresario, el propietario que el IVA es de él. No, el IVA es del contribuyente. El IVA que entregan al Estado es del contribuyente. Ya, una pregunta. Sí, disculpe, ¿y las salchichas es con IVA o sin IVA? La salchicha sí, con IVA, es procesado. Por eso les digo, vean ahí ustedes tienen el internet, ahí pueden bajarse, ¿no? Pueden revisar los productos que tienen grabado tarifa 0 y los productos que tienen grabado tarifa 12. Las excepciones también del IVA también que está ahí establecido. Sí vimos nosotros en un documento que teníamos algo de eso, sino que le ponía casi generalmente como grupos de productos en eso. ¿Y alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿me podría volver a indicar dónde se coloca los productos que no tienen IVA? ¿Pero en qué? ¿Compra o venta? Aquí en el formulario, en compra. A ver, aquí está el resumen de adquisiciones y pagos. ¿Sí? Adquisiciones y pagos, ahí está, no. Acá está. A ver, dejen buscar aquí. Adquisiciones, otras. A ver, aquí dice, aquí. A ver, Danisa, dice, otras adquisiciones y pagos grabados tarifa diferente. Ah, no, esta es tarifa diferente de 0. Diferente de 0. No. ¿Cuál era que decía esa? Que decía, ¿cuál? Las compras que no tienen IVA, por ejemplo, lo que usted mencionaba, el arroz, la papa, esas cosas. Como por A ver. ejemplo en el negocio de restaurante. Adquisiciones locales de activos fijos quebrados. Inge, era esa tal vez esa de adquisiciones y pagos, incluye Ya, activos esta fijos sí, grabados aquí está. tarifa cero. Adquisiciones y pagos incluye activos fijos grabados tarifa 0. Aquí puede poner. O sea, además de las compras que usted haga de los alimentos, de lo que necesite, también se incluye los activos fijos. Aquí está. Adquisiciones y pagos, entre paréntesis, incluye activos fijos grabados tarifa 0. Aquí. Ahí tiene que poner. Ok, Inge, gracias. Verá, compañerita, cuando nosotros vayamos a comer a su local, no nos cobrará IVA, ¿no? Acordarás que somos compañeros. Tiene que cobrar, pues. Tiene que cobrarles. Ya, todos de ella que no cobre.
Usted lo que tiene que pedir es la factura, porque la Katy va a invitar a todo el curso, ¿cierto? Entonces, un plato fuerte, un plato delicioso fuerte. Pero la compañera solo vende comida rápida nomás, ingenieros. Salchipapa. Yo no he sabido, no sé, pero entonces para esa ocasión tiene que hacer algo mejor. Entonces va a ser una parrillada ya. Entonces, Lo que pidan, todo lo que pidan se prepara. claro, se prepara. Entonces la Katy va a pagar todo. No hay exoneración del IVA porque la DANISA tiene que declarar el IVA. ¿Sí? Ya, eso sería que tenemos aquí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, sí está claro. Ya, entonces, esta parte que hemos terminado de esto. Ya. Sí. Entonces teníamos este formulario, tienen en los de estos, tienen ustedes los formularios que tienen ya en la plataforma, pues. Igual se puede revisar tienen los documentos también. Están ahí también los documentos relacionados con el IVA y está la parte esa de la recepción también. Estaban también esto de las retenciones que decíamos nosotros. Esto también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque podemos estarnos aquí como agentes de retención, excepto nosotros no somos entidades del sector público. Podemos estar como contribuyentes especiales como sociedad y personas naturales obligados a llevar contabilidad, como contratantes que dice como compañía de seguro. Generalmente la segunda como contribuyentes especiales y la otra como sociedad, persona natural, sociedad y persona natural obligada a llevar contabilidad. Y tenemos que conocer esta parte de aquí para lo que es los porcentajes de retenciones que se hace. ¿Sí? ¿Y a quiénes no se hace? ¿A quiénes no se hace? Por ejemplo, dice contribuyentes especiales. A otra empresa, a otra sociedad, pero que no sea contribuyente especial. Le retiene el 30% en las compras y le detiene si es que y le retiene el 70% si es que es servicios. Y también retiene a las personas no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, en estas dos podemos estar ubicados con el negocio respectivo. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando aquí se establezca que la persona natural esté obligada a llevar contabilidad, ya que también se convierte en agente de retención, del IVA. Sí, en bienes del 30, si es que es a las otras empresas, y en servicios del 70. Por ejemplo, aquí, persona natural o sociedad obligada a llevar contabilidad. A otra empresa, las mismas características no puede retener, no le retiene nada. ¿Sí? Ni tampoco a otra persona natural o llevar a contabilidad. Está obligada a llevar contabilidad. Pero una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, sí. Entonces ahí le va a retener en los bienes del 30% y en los servicios del 70%. Entonces esto generalmente, ¿no? ¿Por qué hay que conocer? Porque automáticamente, dependiendo de dónde estemos ubicados, nosotros nos convertimos con el negocio como agentes de retención. ¿Y de qué retenemos? De los impuestos. Entonces está el caso de esto del IVA, agente de retención del IVA. Pues vamos a ver nosotros lo relacionado con el impuesto a la renta, que es del otro impuesto, que son de los más fuertes que tenemos aquí. Espérenme un segundo.
Ya, el impuesto a la renta. Ya, entonces teníamos esto, ¿no? Teníamos esto, ya le destruyeron también estos valores aquí respectivos. Es solo que establecemos porque ahora ya con esa reforma, ¿sí? Esta reforma donde estaba aquí, que esto también, este resumen de la reforma. ¿Sí? Entonces esto vino a cambiar todo lo referente a partir del 29 de noviembre, con relación al 2020 que se tenía y también al 2021, en el cual había una base imponible para las personas bajo dependencia. ¿Sí? Entonces el 29 de noviembre, bueno, se llama la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. ¿Sí? Entonces aquí, en la normativa que vimos, ¿a qué es lo que va a afectar esto? Va a afectar a lo referente generalmente al impuesto a la renta. Ya no hay. Espérenme un segundo. Ya, entonces esta ley que se llama Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, es simplemente en el cual se grabaron un sinnúmero de impuestos. ¿Sí? Entonces, en la parte concerniente o importante, que no solo es, pero uno de los que se ve más afectados es este impuesto a la renta. ¿Sí? Tanto para las empresas como para las personas. Personas ya sean sobre todo bajo dependencia y personas independientes, igual, no para las empresas. Dice la normativa, aplica mayores impuestos, es mayores impuestos a los sectores más pudientes supuestamente de la sociedad, sino que aquí es generalmente lo que ataca es al sector económico medio del país. ¿Sí? Entonces, dentro de su normativa establece que las empresas con un patrimonio de más de 5 millones y las personas con patrimonio de más de 1 millón, esto solo, y en sociedad conjugal de más de 2 millones deberán hacer una contribución temporal para aportar las arcas fiscales. Entonces, para las personas que tienen este patrimonio, personas particulares que tienen su patrimonio es del 0.5%. ¿Sí? Y para las empresas también la aportación esto, ¿no? Por 2 años es esto. Para las empresas. Entonces, lo que es una ley que vino a desbaratar toda lo que es la normativa del régimen tributario en cuanto tiene a determinados impuestos, vino a desbaratar, entre ellos el impuesto a la renta. Cambió porque en la parte que teníamos hasta el año 2021, la declaración del impuesto a la renta era en base a los ingresos y también había que deducir los gastos. Entonces había un cuadrito que se ponía los gastos que se hizo. Eso se terminó hasta el año anterior. Porque esta nueva reforma, como esta nueva ley, que entró por el ministerio respectivo, porque no fue ni aprobada por el Congreso, sino como era enviada una ley urgente, de carácter económico urgente.
nuestros queridos asambleístas, que es lo peor que tenemos nosotros en este instante en nuestro país, de lo peor, lo peor. O sea, todo es peor, pero de lo peor, lo peor. No, no vieron esta ley. Y cuando ya se tenía el tiempo para determinar si aceptaban o rechazaban esta ley, este proyecto de ley, entonces no hicieron nada y pasó por el Ministerio de la Ley como lo referente y está publicado en el registro oficial, en la cual quieren ahora declarar esta ley, quieren declarar inconstitucional, que dice en la ley tributaria, en el marco tributario. Sí, entre lo más esencial es esta subida de impuestos que se estableció. Se mantiene, gradualmente se mantiene igual el impuesto a la salida de capitales. Entonces, todas esas promesas que hacían anteriormente, muchas de ellas no se cumplieron, no, que no va a haber impuestos. Primerito, impuestos. Que se va a eliminar impuestos, que se va a eliminar uno de ellos, que se va a eliminar el impuesto a la salida de capitales, tampoco. Porque el Estado necesita dinero. Todos los estados lo que han hecho es sus famosos estudios, entre comillas, sus famosos análisis, solo referente a crear impuestos, no a generar ingresos que sean causados luego con impuestos. ¿Sí? Eliminaron todo lo concerniente, como les digo, al proceso que se establecía para el impuesto a la renta, que se basaba en los ingresos y también en las deducciones de los gastos. Entonces había un anexo, estamos hablando en lo personal, ¿no? Había un anexo que decía gastos personales. Sigue todavía viendo en lo referente, ya le vamos a poner aquí, en lo referente al impuesto a la renta, estos gastos personales. Pero ¿para qué? Se presenta un formulario que al inicio de cada año se presenta de los gastos, pero ya no es tomado en consideración. ¿Sí? Y entre lo más fundamental está aquí, estos puntos. Impuestos al patrimonio de las empresas y al patrimonio de las familias. En forma individual, una persona que tenga un patrimonio de 1 millón pagará. Y en sociedad conyugal, es decir, el esposo y la esposa que tengan un patrimonio de más de 2 millones. Y le ponen que va a una contribución temporal para incrementar las arcas fiscales, ¿no? Ya, entonces aquí también esta ley en lo que se refiere a los sueldos, ya vamos a ver nosotros otro documento. Entonces dice aquí, incluye componentes de manual impuestos para la sociedad del sector de la clase media, que gana más de $2,000 mensuales. Entonces aquí se estableció lo que es referente al pago de esto, que sube considerablemente. Este pago ya, como es en estos días, veremos nosotros, mañana o pasado veremos esta parte de aquí. ¿Cuánto tienen que pagar las personas que ganan más de $2,000 del impuesto a la renta por el sueldo? Se mantiene el impuesto a la renta a las utilidades, que es del 25% de esa utilidad que ha arrojado la empresa. Entonces, esta es la mayoría, esto ya se está cobrando, esto se está reteniendo. Esta subida del impuesto ya se está reteniendo mensualmente a las personas que ganan más de $2,000 mensuales. Sí. Pero esto es progresivo, porque si gana más, va a depender. Si gana 3,000, pagará un poco más. Si gana más de 3,000, pagará un poco más. Entonces aquí también dice que traerá algunas para regularizar activos en el exterior y conseguir aportes tributarios a futuro.
Entonces, que decía aquí que querían bajar, ¿no? El valor del IVA, por ejemplo, que decían, pero según lo que se comenta, no se ha hecho. El valor a ciertos productos, a ciertos artículos del IVA. Entre ellos decían de mujer, a lo que era esto de los toallas sanitarias, de lo que era esto, paños que ni se compran. ¿Sí? Bajar el IVA, que no iba a tener IVA. Y algún tipo de impuesto de consumo especial también. Pero no general es una subida de impuestos. ¿Y que contempla de esto dentro del impuesto a la renta? Y que estuvo en vigencia por algún tiempo hasta el 31 de diciembre del año anterior. Entonces tenemos del impuesto a la renta, hay dos tipos, el impuesto a la renta personal, que se aplica a los ingresos de las personas y los hogares. Y el otro impuesto que se aplica a las ganancias corporativas recaudadas de las utilidades netas de la empresa. El impuesto a la renta se cobra sobre las ganancias, los salarios y los ingresos no derivados del trabajo. ¿Cómo son estos que se tiene, estos documentos, este dinero que se tiene a plazo fijo, como son las pólizas, los certificados financieros? Hay también impuesto a las herencias, el impuesto a la renta sobre las herencias, legadas, donaciones establecidas. Bueno, esto de que las personas naturales del impuesto a la renta deben pagar hasta marzo de cada año y las sociedades deberán pagar hasta abril de cada año. Entonces, si no ha pagado, igual tiene que hacerlo con intereses o multas, dependiendo de los meses de retraso. Esto era antes lo que se establecía. Esto fue del año anterior nomás, del 21. Lo que sucede es que estas entró al 22, va a ver qué resultado va a salir. Entonces, van a tener un resultado aceptable porque ya inmediatamente están reteniendo. Este valor a las personas que ganan más de 2,000 ya le están reteniendo en sus puestos de trabajo. Entonces ya no hay esta parte de aquí, de esta base imponible. Porque antes era para calcular el valor del impuesto a la renta, se deberá restar los ingresos grabados menos las devoluciones de cuento de costos y gastos deducidos. ¿Sí? En esta medida se llama una base imponible que era. Bueno, aquí los plazos para la declaración del impuesto a la renta, ¿no? De acuerdo al número del RUC o de cédula. ¿Sí? En uno, el 10 de marzo, esto es igual para personas naturales. Y para personas jurídicas, para las empresas es hasta abril. 10 de marzo, 10 de abril. Plazo para personas naturales y para sociedades. Entonces, todas las personas naturales que van a pagar impuestos, que tienen que pagar el impuesto a la renta, ya se está venciendo, porque aquí ya tenemos 6. El 20. Ya pasó el 20, entonces aquí está. Para las personas naturales del 22 de marzo. Entonces, ahora que llevamos 22 o 23. 22, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, para las personas cuya cédula, cuyo RUC termina en 7. ¿Sí? Hasta el 0, que es el 28 de marzo. Para las empresas, todo es en abril. Para las empresas. La declaración, porque eso hay que tomar en cuenta, porque si no cobran multas y también hacen ahí impuestos, multas por el tiempo que ni se come. Hasta el Estado también se establece dentro de eso su normativa, en sus leyes, a cobrar por todo también. Si no hizo una declaración, se demoró la declaración, dicen que le cobran una multa, un impuesto. Ay, pues ya no sé cuánto será si alguien lo hizo. Yo tengo una declaración que dicen que no he hecho a tiempo. ¿Cuánto estará ahí, no? Estoy esperando que exoneren mejor. A ver, veamos el otro documento que tenemos aquí referente a esto.
Fue todo un cambio total que se hizo. Sí, el nuevo gobierno a través se hizo este cambio en lo que tiene relación a este impuesto. No se me fue, pues. Porque teníamos dos aquí. Este es del mismo que bajamos, pero el otro. Ya, ¿qué es el impuesto a la renta? ¿Qué es? El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas quiere decir ingresos que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas, quiere decir las empresas, sí, y las sociedades en general, las empresas en general, sean nacionales o extranjeras, en el ejercicio impositivo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Dónde está establecido esto? Por favor, revisarán. Sí, nosotros estamos en legislación tributaria, ¿no? Entonces tenemos que conocer nosotros de estas leyes, de estos artículos, pero en forma general, porque no nos vamos a dedicar nosotros a esto. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? La ley está establecida. La ley ya está dada. Lo que sucede es, como siempre les digo, que es la aplicación de la ley, la que no hacen bien, la que no se aplica bien. Pues, ¿dónde está contemplado lo referente al impuesto a la renta? Dice artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario. Entonces ahí encuentra las definiciones referentes al impuesto a la renta. El reglamento es cómo se aplica la ley, cómo se determina la ley. Entonces esa parte que en muchas leyes es un poco subjetivas. ¿Sí? Y que sobre todo en el marco jurídico de estas leyes penales, digamos así. ¿Sí? Que están, muchas de ellas están tan subjetivas que viene a interpretarse de manera diferente. Entonces, no tenemos el concepto nosotros de ley. La ley es en relación únicamente a la que la ley debe aplicarse mediante un reglamento establecido. Ese reglamento tiene que ser claro, conciso y preciso. Entonces, como le digo, algunas leyes que aquí este reglamento no está claro. Entonces dicen, vamos a reformar, vamos a cambiar, que esté claro. Entonces ya saben, ¿no? En nuestro medio no se rige. Lamentablemente uno de los males también son los abogados aquí en nuestro medio, que quieren interpretar toda la ley. Y vemos nosotros desastres jurídicos que se ha establecido. Y también establecen esto de la ley de régimen tributario, que es chistoso también. Si usted se olvidó de hacer una declaración, ya sea del IVA o del impuesto a la renta como persona natural, le clavan una multa. Y en cambio otras empresas que evaden, no pagan impuestos, salen beneficiados. Incluso hasta con exoneraciones. Los inventan cualquier cosa para establecer, darles estos beneficios. Esa es nosotros al revés. El que sufre es como se puede decir, el pobre el pobre contribuyente es el que sufre, no los grandes contribuyentes. Ellos se benefician con eso. Ya, entonces aquí está, ¿no? ¿Quién debe pagar? La declaración del impuesto de la renta es obligatoria para las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, conforme a los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de.
Entonces aquí, ¿no? Esta es la excepción de lo que tiene. Todas las personas obligadas, porque el impuesto es una obligación, es una obligación que se debe cumplir involuntariamente, porque voluntariamente no pagaríamos impuestos, ¿no es cierto? Si le dice, ¿quiere pagar? ¿Qué dice usted? No, pues no, ¿por qué? Pues, sí, pero está obligado a pagar todos estos. Aquí hay una parte también que muchas veces no está determinado en cuanto al reglamento. Por ejemplo, sí, eh, o no se lo aplica correctamente en cuanto, porque hay algunas interpretaciones, como digo, no está tan claro referente a eso. Porque una persona, por ejemplo, una persona ecuatoriana que trabaja en el exterior, ¿sí? Se supone que en el exterior le pagan un sueldo y ahí tiene que hacer su declaración. Pero si sigue residiendo aquí en el país, también tiene que hacer esa declaración de lo que gana afuera. Entonces, estaría con doble declaración dentro de esto. Y no existe doble declaración de los impuestos. Y por el mismo motivo. Entonces, tiene que establecerse bien en cuanto al reglamento para su aplicación. Entonces, como les decía aquí, el impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas, naturales, de empresas nacionales y extranjeras que estén aquí, domiciliarias en el país. ¿Sí? A excepción de que los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a la retención en la fuente. ¿Sí? Si es que algún ecuatoriano está fuera del país, ya pues ya se fue y reside en ese otro país. Lo que pagará es impuestos de acuerdo al régimen tributario de ese país. Entonces aquí son estos que no están, que muchas veces oímos nosotros que no está bien definido, que dicen los paraísos fiscales. Lo que sucede, ¿cuál es la diferencia con el paraíso fiscal? No es tomado como un delito, olviden, no crean ustedes así. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo dinero y pongo en una empresa en el exterior. Lo que sucede, ¿por qué es el problema de elevación del impuesto? ¿O por qué tiene que generarse el impuesto? Porque yo estoy domiciliario aquí en el país. Yo estoy domiciliado aquí en el país. ¿Sí? Pero yo tengo mi domicilio aquí. Como empresario, como contribuyente, tengo aquí registrado mi domicilio en el Ecuador. Pero tengo negocios en el exterior. Entonces, tengo estas empresas que saben llamar aquí los paraísos fiscales o los ni sé cuánto que llamaban. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo. Ahora, si yo voy donde ese paraíso fiscal o de esa empresa que dicen como paraíso fiscal, entonces, ¿qué pasa? Yo vivo ahí en ese país y trabajo, entonces pagaría impuestos. Entonces, eso es lo que reclamo. Pero ahí a ver, ¿cuál es el argumento de estos contribuyentes? Dicen que ellos en ese país también pagan impuestos y por eso no pueden pagar doble impuesto. Entonces, en el reglamento hay una parte que no está bien clara. Si entonces nosotros nos admiramos que salen, primero hay que tener el conocimiento suficiente sobre esto. Entonces primero salen, no, que las empresas paraísos fiscales, y ni sé cuánto, que por aquí, que tienen que sacar, que son ni sé cuántos miles de millones de dólares, pero no es tan cierto. Sí, porque hablamos nosotros, usted tiene dinero, ¿sí? Usted tiene dinero. Y pone en un tipo de operación, en un tipo de operación financiera, en cualquier parte del mundo puede poner, o puede ponerlo a través de una empresa. Este es el argumento que el uno dice, que el otro no dice, que el uno dice, que el otro no dice. Y se viene ¿sí? Usted pone, y se supone que, por ejemplo, usted pone a plazo fijo en otro país, una determinada cantidad de dinero. Le va a venir una ganancia, pero también esa ganancia igual tiene que pagar un impuesto sobre esa ganancia. Entonces, en el país donde está el dinero, allá se cobra esa ganancia, pero dicen no, que tiene que pagar aquí porque la persona está residiendo aquí en el país. Entonces, existe esta confusión.
existe esta confusión. Entonces, lo que le determinan que dicen evasión de impuestos. Está evadiendo impuestos, dice. ¿Sí? Pero tiene este argumento porque cada país tiene su régimen tributario. ¿Sí? Entonces, a veces lo que se establece es que se toma la normativa para pagar doble impuesto. ¿Sí? Y viene a encarecerse el producto bien. Por ejemplo, usted va a comprar en otro país. Espérenme un segundo. Ya. Entonces, esta es una cadena, ¿no? Esta es una cadena que tiene que ver con la parte de los impuestos. ¿Sí? Sino que en ese sentido es la parte esta de la declaración que se establece. Y a veces aquí se ha determinado y se ha puesto impuestos sobre impuestos. ¿Sí? Pero ya se paga, en una parte se paga. Usted tiene por ejemplo, en el impuesto predial, que se cobra en todas partes del mundo. El impuesto a las propiedades, a los bienes inmuebles. Entonces usted tiene usted vive aquí en el Ecuador y tiene una casita por ahí, tiene en Puerto Rico, digamos, ya, para irse al Caribe. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Tiene derecho, pues es su derecho. Entonces supone que por ese bien inmueble usted paga ya. Entonces le dicen, tiene que hacer la declaración de sus activos que tiene en el exterior para pagar impuestos, pero ese activo ya está pagando impuesto allá. ¿Y por qué tiene que pagar acá otra vez? Porque le dicen que haga esta declaración del patrimonio, incluido lo que tiene dentro del país y tiene fuera del país. Pero lo que tiene fuera del país, usted paga impuestos. Si tiene un vehículo, como eso le digo, el vehículo usted tiene en República Dominicana, tiene usted en Colombia, ¿sí? Tiene usted un pequeño departamento y tiene un vehículo. Ese vehículo también igual se matricula, igual paga impuesto allá. Entonces aquí es esta parte del reglamento que hay que establecerlo dentro de esto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿excepción de qué? Dice aquí, primero, los contribuyentes domiciliados en exterior que no tengan representante en el país, exclusivamente tengan ingresos sujetos a la retención en la fuente. Si ya vive en el exterior, ¿qué va a declarar? Pues, que es ecuatoriano. Allá de pagar sus impuestos. Allá de pagar su impuesto a la renta. El impuesto a la renta también es universal. ¿Sí? Tiene que pagar el impuesto. Va a determinar a través del gravamen que tenga cada país. Eso ya es potestad de cada país. No es que un país tiene que ser igual, no. Por denominación, sí, ¿no? Algunos nombres. Y esta es la otra excepción. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no se dieran de la fracción básica no grabada. Como ya se quitó la fracción básica grabada, hay que establecer en base a qué se define este pago de personas que tienen pocos ingresos. Entonces aquí está establecido de que no van a pagar las personas que tienen sueldos menores a 2,000 o tienen ingresos, que son la mayoría. Una persona que gana $400 no va a pagar impuesto a la renta. Sí, y la normativa tributaria define a estos contribuyentes como sujetos pasivos. El contribuyente es un sujeto pasivo. ¿Dónde está enmarcado? Estas denominaciones están en el artículo 4 y 98 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 2 del Reglamento de la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno. Una cosa es la ley, está ahí el reglamento para la aplicación.
Como le digo, el reglamento es la aplicación de la ley. ¿Sí? Esto está marcado dentro de lo que determina la ley. De la contabilidad. Están obligados a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de las compañías extranjeras y las sociedades. Igualmente están obligados a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones, incluyendo profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes de otros trabajadores autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones. Esto puede ser para las empresas como para personas naturales. ¿Sí? Capital propio que supere $180,000. ¿Sí? Ingresos brutos anuales superiores a los 300,000. Y también costos y gastos anuales superiores a $240,000. Entonces, si tiene usted altos ingresos personales, ¿no? Porque veamos nosotros, ¿no es cierto? Veamos. Dice superiores a 300,000. 300,000 para 12 sería $25,000 mensuales. Entonces usted, como persona natural, está obligado a llevar contabilidad. Ahora, si tiene un capital propio superior a 180,000, capital propio. Entonces, todo lo que es el capital, por ejemplo, la empresa, el negocio, si el negocio está evaluado, es superior a $180,000 del valor del negocio, de la empresa, entonces está obligado a llevar contabilidad. ¿Sí? ¿Dónde consta esto? En los artículos del 19 al 21 de la Ley de Reglamento Interno, del régimen tributario interno. En concordancia, quiere decir en relación con los artículos 37 y 43 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno. ¿Sí? Entonces, automáticamente, si están dentro y está contemplado dentro del reglamento, dentro de la ley del régimen tributario, las personas, como empresas o como personas naturales, todos, no todos. Puede ser artesano, puede ser, como les repito, persona natural, aquí está determinado. ¿Dónde estaba esto? Ya, persona natural como profesional en su libre ejercicio económico, como comisionista, como artesano, como agentes, representantes, sí, otros trabajadores autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones. No es que el trabajador autónomo no pague impuestos, sí, es el que tiene su propio negocio autónomo. Y está establecido. Y también están obligados a llevar contabilidad conforme a las normas simplificadas que establezca su organismo de control, las organizaciones acogidas al régimen simplificado de las organizaciones integrantes de economía popular y solidaria. Existe una superintendencia de economía popular y solidaria, a la que pertenecen sobre todo las cooperativas. ¿Sí? Dice aquí que al iniciar actividades económicas o el 1 de enero de cada ejercicio impositivo supere los siguientes valores. Capital propio superior a $360,000, ingresos totales anuales superiores a 300,000 y costos y gastos totales superiores a 240,000. Entonces tiene que marcar toda empresa, generalmente toda empresa, sí, está obligada a llevar contabilidad. Solo en caso de que las empresas o los negocios sean muy pequeños y que tengan ingresos bajos.
Porque si tiene un micromercado y tiene ingresos altos, igual tiene que llevar contabilidad. Entonces, es que, como les digo, dentro de esta normativa, sí, pero que están obligados a llevar contabilidad. Porque aquí dice, las personas naturales, sucesiones indivisas y las organizaciones del régimen simplificado que operen con un capital, obtengan ingresos o efectúen gastos inferiores a los señalados anteriormente, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que les servirá de base para la declaración. En definitiva, los contribuyentes, las personas, sobre todo naturales, porque puede haber, no, sobre todo naturales, ¿sí? Entonces, que no están obligadas a llevar contabilidad. Deben tener un registro. Deben llegar un registro de ingresos y egresos. Y que eso será sustentado para la declaración de sus impuestos. Entonces, por ejemplo, hablamos nosotros de un comerciante autónomo, un comerciante, solo comerciante autónomo, en el cual ese comerciante igualmente tenga que emitir comprobantes, ¿no? Es comprobantes de IVA, de retenciones, porque le exige a las empresas que él atiende, las empresas con las cuales hace negocios. Él tiene que entregar documentos, facturas. Entonces, él igualmente hace su declaración del IVA y también tiene que hacer su declaración del impuesto a la renta. Ya sea mensual o sea semestral. Y para luego al final pagar lo que respecta, no, perdón, el impuesto a la renta es solo anual. Entonces deberá ser igual su declaración respectiva del impuesto a la renta porque va a tener ingresos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos sobre qué se debe pagar y este impuesto. ¿Ya? Entonces esto veremos nosotros el día de mañana. ¿Sí? Veremos nosotros ya este impuesto y vamos a ver en qué consiste esta reforma, qué se ha hecho sobre todo en lo referente al pago, ¿no? En lo referente al pago. Es decir, si usted, vamos a ver la tabla que estaba establecida. Porque si usted gana $2,000, tiene o más de $2,000, tiene que pagar el triple de lo que pagaba antes. O creo que es así, creo que es mucho más todavía. Entonces, si pagaba $60, ahora tiene que pagar 180. ¿Sí? Porque hay una subida que afecta sobre todo a la clase media económica del país. Bueno, entonces nos conectamos el día de mañana. Hasta mañana, Gracias, Inge. ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, Inge. mañana.